Muchas gracias por la amabilidad de la invitación a participar en este congreso. Tengo eso organizado por la Universidad San Pablo CEU, con la que he tenido también una extraordinaria relación en tiempos pasados como profesor allí de Derecho Administrativo durante unos años, una experiencia muy grata. Al despacho Cremades Calvo Sotelo, una referencia, desde luego, en el mundo de la abogacía. Yo soy socio de un despacho internacional, que es Eversheds Sutherland, que estamos también en este mundo de la abogacía, y el despacho, pues, es un referente, desde luego, en el mundo del derecho de los negocios y, por supuesto, con una vocación intelectual que demuestran acontecimientos y eventos como este. Y, por supuesto, a esta casa, a COE, ¿no?, que nos acoge y que es, pues al final, con sus complicaciones y con sus vaivenes, pues al final un centro de reunión del mundo empresarial español, que es un modelo de funcionamiento en la mayor parte de los países de nuestro entorno. Lo digo con cierto conocimiento de causa, además. Y, por supuesto, no quiero dejar de dar muy especialmente las gracias al organizador de todo esto y al alma de este congreso, a Alfredo Dañino, mi buen amigo Alfredo Dañino, abogado con el que he compartido también mucha experiencia profesional y el que tengo un especial aprecio. Yo, dentro de este título tan general, que a pesar de la concreción a la que aludía Benigno, para mí, quizá un poco en mi disciplina más como jurista, me resulta un título amplio y, bueno, permite, pues, quizá hacer enfoques de distinto tipo. A mí me gustaría hacer algunas reflexiones sobre un aspecto concreto de lo que creo que nos puede haber aportado como enseñanzas estos meses o estos terribles acontecimientos que hemos vivido durante estos largos meses de pandemia, que es cómo han funcionado realmente los servicios públicos en nuestro país y qué enseñanzas podemos obtener en cuanto a los modelos de funcionamiento de los mismos para los próximos años. Creo que es una reflexión interesante. Efectivamente, como antes señalaba muy bien Benigno, y con una precisión difícilmente superable, lo que ha sucedido en nuestras sociedades occidentales, nuestras sociedades opulentas, que estábamos aterrorizados con acontecimientos, pues en fin, yo creo que menores, con los miedos al cambio climático, a acontecimios que podrían llegar de una forma, pues, en fin, un poco hipotética en los años venideros, nos hemos dado cuenta de que ha habido un acontecimiento que nos ha arrollado, una situación imprevisible que sucedió de la noche a la mañana. En unas pocas semanas estábamos con normalidad trabajando en nuestros despachos. Yo recuerdo una reunión que tuvimos de nuestra junta de socios, no sé si el día 10 de marzo, más o menos, en la que estábamos decidiendo y debatiendo entre nosotros si íbamos a cerrar o no íbamos a cerrar el despacho, porque ya empezaba a haber un poco de, pues, en fin, de una situación de incertidumbre, y había opiniones para todos los gustos, desde quienes pensaban que aquello había que tomar la decisión inmediatamente, a quienes, entre los que me incluía yo, pensábamos que aquello, pues bueno, pues era una situación. ¿Cómo podíamos imaginar que iba a suceder algo semejante a lo que ha sucedido? Nuestras sociedades han sido arrolladas por un acontecimiento imprevisible que no teníamos capacidad de imaginar siquiera en cuanto a su dimensión, y ha puesto a prueba todo nuestro sistema institucional, nuestro sistema jurídico, la prueba y error en el funcionamiento de todo este derecho de excepción o derecho en las situaciones de excepción al que antes se refería Benigno. Nos ha puesto en jaque en cuanto al funcionamiento, insisto, del modelo, a nuestro propio sistema democrático, a nuestro propio sistema de garantías, el sistema de derechos fundamentales. Pero, por tratar de aportar una nota positiva en todo esto, lo cierto es que en relación con el funcionamiento de lo que siempre hemos llamado los servicios públicos,
que yo creo que, por usar una terminología un poco más extensa, podemos hablar de los servicios de interés general, servicios de interés general entendidos como, en el sentido del derecho de la Unión Europea, como todos aquellos servicios de los cuales los preste quien los preste, se responsabiliza de algún modo el Estado en cuanto a su calidad, accesibilidad, en cuanto a su correcto funcionamiento, ¿no? Y la verdad es que de todos esos grandes servicios a los ciudadanos que han de ser prestados en unas condiciones de normalidad y de continuidad, el balance no ha sido negativo durante esta pandemia, en mi opinión. Y nos tenemos que sentir razonablemente orgullosos, no solo en España, quizá en toda Europa, ¿no?, de cómo han funcionado. Es decir, los suministros energéticos, los grandes suministros, incluso el abastecimiento de productos a la sociedad, a la colectividad, los transportes, las redes de transportes, las telecomunicaciones, que han sido capitales en todo el funcionamiento del sistema y que han dado soporte a toda esta nueva organización de los servicios, de la interactuación de los ciudadanos. Esto que decía antes también el profesor Pendas en relación con nos hemos acostumbrado todos al Zoom. Antes hemos tenido que tener un Zoom y antes hemos tenido que tener unas redes de comunicaciones que de la noche a la mañana han permitido que el sistema funcionara de una forma muy ordenada y muy eficaz. Y esto yo creo que tenemos que ponerlo en valor porque es algo que de verdad sí que ha sucedido en nuestro país. Algunos servicios públicos, su balance no ha sido tan positivo, eso también es cierto. La joya de la corona del sistema del Estado social en España, del Estado del bienestar en España, que es sin duda el Sistema Nacional de Salud, del que debemos sentirnos también orgullosos y partícipes como una obra colectiva construida desde hace muchos años en España, pues ha estado sometido a una tensión de la cual ha respondido, digamos que aceptablemente, pero solo aceptablemente. Yo creo que ha tenido un funcionamiento razonable en la parte hospitalaria, en la asistencia hospitalaria, a veces con gestos de más pundonor de los profesionales y con más entrega de lo a veces casi esperable por parte de los profesionales que otra cosa, pero el sistema ha respondido razonablemente en unos momentos terribles en los cuales ha estado bordeando el colapso, cuando no colapsado. Pero desde luego lo que tenemos que admitir todos es que lo que no ha funcionado en España, y no ha funcionado de verdad en España, ha sido lo que se llama el sistema de salud pública, sistema preventivo de salud pública y todo lo relacionado con el control epidemiológico, con el sistema de detección de alertas y todo lo relacionado con el control de una crisis desde el punto de vista sanitario como la que se ha producido. Y esto se ha producido en nuestro país, desde mi punto de vista, fundamentalmente por un hecho, aparte de por su imprevisibilidad, por las dimensiones que ha tenido todo ello, pero también por un hecho, porque nos hemos dado cuenta de que hemos construido un Estado en España, hemos construido un sistema administrativo en el que hemos destruido estructuras estatales que tenían una gran solidez, como es el Ministerio de Sanidad y todo su entramado institucional, sin haber creado una solución alternativa. Se ha generado una cosa que yo he llamado en alguna ocasión, en fin, es una ocurrencia, en fin, de artículo publicado, yo le llamo alguna vez las competencias mostrencas, competencias administrativas mostrencas, que es una serie de funciones del Estado que estaba muy claro a quién le correspondían como responsabilidad hace unos años, Sanidad, pues al Ministerio de Sanidad, sin perjuicio de su estructura territorial, que hemos transferido por completo en su gestión, con acierto o desacierto, pero hemos transferido en su gestión de forma generalizada a las comunidades autónomas, a partir del año 2003 de forma generalizada, y el Estado ya no tiene hospitales. El Ministerio de Sanidad no gestiona prácticamente ninguna institución hospitalaria directamente, Hospital en fin, Gómez Ulla y San Carlos, muy poco más, no gestiona hospitales. Y esa
función de la responsabilidad sobre el sistema sanitario, el Estado se ha desentendido de ella, por esa razón. Pero no ha sido asumida paralelamente por ninguna otra organización administrativa, que son las comunidades autónomas. Y se ha quedado en una especie, no solo pasa en sanidad, pasa en otras competencias también administrativas o funciones estatales, ha quedado en una especie de limbo en la cual nadie se ocupa de esa función. Nadie asume realmente como propia la responsabilidad de tener una política de salud pública integral en el conjunto de la nación y de protección epidemiológica en crisis como esta. Si uno, claro, lo que voy a decir ahora, si lo contrastamos con las citas de Tucídides o de Proust de Benigno, es casi un pecado lo que voy a hacer, pero sí, y pido excusas por ello a la audiencia y a los asistentes, pero si alguien tiene la curiosidad de analizar un documento netamente administrativo, que es la relación de puestos de trabajo del Ministerio de Sanidad, de ese cascarón vacío que hoy es el Ministerio de Sanidad, en lo relativo al famoso Centro de Control de Alertas Epidemiológicas, que, en fin, ha tenido tanto protagonismo, vamos a decir así, durante estos meses, se puede llevar a sorpresa de que ese centro tiene 8 personas en su relación de puestos de trabajo, de las cuales 3 son personal administrativo. Es decir, tratamos de generar una imagen, de tener un mecanismo de control de alertas epidemiológicas, sanitarias, y que ha tenido que hacer frente a una situación de hecatombe en este ámbito, pues con unos medios, con una descapitalización en una estructura administrativa como es el Ministerio de Sanidad, que nos debería hacer, sinceramente, reflexionar. Otra reflexión que me gustaría introducir en este punto es lo relativo a la colaboración público-privada, que es de lo que quería hablar inicialmente. Fíjense, en esta materia, si somos también honestos con nosotros mismos, hemos también de admitir que gran parte de la solución a la que estamos pudiendo hacer frente en toda esta pandemia procede del mundo privado. Y lo digo en esta casa, que es un sitio probablemente especialmente idóneo para decirlo. Las vacunas, a las que antes también se refería mi predecesor en el uso de la palabra, las vacunas no han sido, creo yo, no es un acontecimiento menor en todo este proceso. En el año 2020, la pandemia se declara en el mes de marzo, en el año 2020, a partir de los primeros 6 meses, ya se estaban realizando los primeros ensayos clínicos en fase 3 para la obtención de las vacunas. Y en el mes de diciembre estábamos ya en producción de vacunas, el mundo occidental estaba ya en producción de vacunas y estábamos creando una estructura que permitiría una producción masiva y una vacunación al conjunto de la población europea. Unos procesos que en condiciones normales pues pueden tardar 5 o 6 años, los hemos acelerado por el sector privado de una manera que yo creo que constituye una gesta en la historia de la humanidad, lo que se ha hecho con el proceso de la vacunación, una gesta en la historia de la humanidad, y que lo tendremos que reconocer en esos términos, que se ha producido por una industria privada. Porque seguramente si hubiéramos esperado a los institutos públicos y a los centros de investigación públicos al desarrollo de estos sistemas de vacunación, también habrían llegado y llegarán. Pero no lo habríamos obtenido de esta forma que nos permite hoy estar aquí y no metidos en nuestras casas. Tenemos que pensarlo de esa manera y que empieza a reactivarse la economía de esta manera. Y eso, alguien podría pensar que es, pues en fin, un logro del mundo, en fin, desde una perspectiva muy liberal, podría, pues en fin, decir, hombre, al final hemos de admitir que el ánimo de lucro, la mano invisible smithiana, ha conseguido que, en fin, aceleremos unos procesos precisamente pues, para que unas empresas puedan ganar mucho dinero con todo ese proceso de vacunación y de venta. Pero no es del todo verdad. Porque lo que ha sido realmente un éxito en esta construcción del sistema de vacunas, y lo digo con cierto conocimiento de causa, porque trabajo profesionalmente mucho en ese ámbito y lo conozco relativamente bien, ha sido un episodio, un fenómeno de éxito de la colaboración público-privada.
Los contratos que se hicieron tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, los Advanced Purchase Agreements que se hicieron en Estados Unidos, insisto, y en Europa, con las empresas farmacéuticas, lo que hicieron fue una prefinanciación de todo el proceso de investigación, una asunción por parte de los Estados, de las organizaciones, en el caso de la Unión Europea, de una organización supranacional europea, de los riesgos derivados de todo el proceso de investigación, que han permitido que las empresas pudieran acelerar extraordinariamente los procesos y, por tanto, que contemos con las vacunas. Los laboratorios contaban con compras anticipadas de vacunas que aún no existían, una especie de asociación para la innovación de verdad, eso que tenemos, que todos vemos ahí en la ley de contrato del sector público que dice que no sirve para nada. Esto ha sido una asociación para la innovación en la cual el sector público ha puesto recursos, ha asumido unos riesgos de investigación y el sector privado ha puesto los medios, la eficacia, la eficiencia en la forma de trabajar, consiguiendo un resultado exitoso que, insisto, creo que es una gesta para la historia de la humanidad digna de estudio y digna de reflexión. Todo lo demás, a lo que antes me refería, los grandes servicios públicos, ha sucedido algo parecido. Los grandes servicios públicos que mejor han funcionado son aquellos en los cuales la responsabilidad es del Estado, su titularidad es pública, pero en los cuales la gestión, la prestación del servicio o bien es privada o bien se realiza en términos de una razonable competencia con el sector privado, en los cuales hay términos de comparación y, por tanto, incentivos a que los sujetos prestadores de los servicios lo realicen con una mayor eficacia, con una mayor profesionalidad. Por tanto, creo que si alguna enseñanza tenemos que obtener de todo este, digamos, episodio desde esta perspectiva que estoy abordando, una enseñanza tenemos que abordar, es que tenemos que insistir en los mecanismos de colaboración público-privada desde una perspectiva jurídica. Tenemos que tomar cartas en el asunto. Esta casa es uno de sus caballos de batalla, la COE, como es de sobra conocido, y la verdad es que no vamos en los últimos años por el buen camino en ese sentido. Hemos destruido los grandes mecanismos de seguridad jurídica para hacer grandes proyectos de colaboración público-privada. Hemos ido mermando y lesionando los instrumentos tradicionales existentes en nuestro sistema jurídico, en nuestro viejo sistema jurídico que permitió el desarrollo de grandes infraestructuras, grandes logros, grandes progresos en los servicios públicos. Los hemos ido minando en los últimos años y tenemos que hacer una reflexión sobre la recuperación de todo ese entramado jurídico, institucional, de seguridad jurídica, de previsibilidad, de razonabilidad en el tratamiento de la colaboración público-privada para que podamos abordar los grandes retos que nos esperan a partir de ahora. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tus reflexiones que han sido